Una niña de 8 años le pregunta a su hermana si su madrastra volverá por ellas, pero el coche ya es un punto que desaparece en el horizonte. Abandonadas a la furia del mar, su único refugio es un barco fantasma que cruje en la orilla. ¿Puede una tumba flotante ser su salvación o será su perdición definitiva? Esta es la historia de una traición que las conducirá al más increíble de los secretos. El coche se alejó por el camino de tierra con una crueldad indiferente, levantando una nube de polvo ocre que sabía a traición. Dentro de esa nube, como dos frágiles estatuas a punto de romperse, quedaron Sofía y su pequeña hermana, Luna. Sofía, de 17 años, sentía cómo el peso del mundo entero caía sobre sus delgados hombros. Luna, de apenas 8, se aferraba a su mano, y sus deditos fríos eran el único ancla que le quedaba a Sofía en la realidad. Estaban completamente solas en medio de la nada. A un lado, un pantano de manglares retorcidos se hundía en aguas oscuras y quietas. Al otro, el mar grisáceo rugía con una furia sorda, golpeando la costa desolada con olas de espuma sucia. El cielo, de un color plomo que prometía tormenta, parecía querer aplastarlas. El viento gélido aullaba, trayendo consigo el olor a sal, a algas podridas y, sobre todo, a abandono. Dijo que volvería Sofía, ¿verdad? La vocecita de Luna fue un susurro tembloroso, casi devorado por el viento. Sofía tragó saliva, sintiendo un nudo de hielo en la garganta. Quería mentirle, quería decirle que sí, que Carmen, su madrastra, solo había ido a buscar algo, y que pronto verían las luces de su viejo coche regresar por ellas. Pero las palabras no salieron. La imagen de la sonrisa fría de Carmen, de sus ojos duros como el cristal, se repetía en su mente. Era una sonrisa que no prometía regresos, sino despedidas definitivas. En lugar de hablar, Sofía se arrodilló y abrazó a su hermana con todas sus fuerzas, escondiendo el rostro de la pequeña en su abrigo para que no viera las lágrimas que empezaban a quemarle los ojos. El coche ya no era ni siquiera un punto en el horizonte. Se lo había tragado el camino. Se las había tragado el olvido. ¿Cómo habían llegado hasta aquí? La respuesta era un recuerdo doloroso que se sentía como una herida abierta. Hace 6 meses su vida aún tenía sentido. Su padre, un hombre de manos fuertes y sonrisa cálida, era el sol de su pequeño universo. Pero una tarde, una llamada telefónica lo apagó todo. Un terrible accidente en su trabajo, dijeron. Un accidente que nunca tuvo una explicación clara, solo un ataúd cerrado y un silencio sepulcral que llenó la casa. Desde ese día, Carmen, la mujer con la que su padre se había casado 2 años atrás, cambió. La dulzura forzada que siempre mostraba se desvaneció como la niebla matutina, revelando a una mujer fría y calculadora. Sus sonrisas se congelaron, sus ojos se volvieron 2 esquirlas de hielo. Las risas en la casa murieron, reemplazadas por órdenes secas y silencios cargados de desprecio. Para Carmen, ellas no eran más que el último y molesto vestigio de un hombre al que, ahora Sofía lo entendía, nunca había amado. Eran una carga. Esa mañana, la traición se había vestido de promesa. Carmen las despertó con una alegría extraña, antinatural. «Niñas, tengo una sorpresa», anunció. «Haremos un paseo a la costa, a un lugar especial para despejarnos». Sofía había sentido una punzada de desconfianza, pero la carita iluminada de Luna, que tan pocas veces sonreía últimamente, la hizo callar. Se subieron al coche con una pequeña mochila que Carmen misma había preparado. Dentro solo había una botella de agua y un poco de pan duro. «Para el camino», había dicho. Ahora ese pan y esa agua eran todo lo que tenían en el mundo. El lugar especial era aquel páramo olvidado por Dios, el final del camino, el final de sus vidas como las conocían. Una gota helada cayó sobre la mejilla de Sofía, seguida de otra y otra. La tormenta que el cielo llevaba horas anunciando, por fin se desataba. La lluvia fina y persistente se convirtió rápidamente en un aguacero torrencial, empapándolas hasta los huesos en cuestión de segundos. El viento arreció silbando con una furia creciente. Luna comenzó a llorar,
un llanto silencioso y desesperado, temblando de frío y de miedo. «Tengo frío, Sofía, mucho frío», sollozó con los labios morados. El pánico, un animal salvaje que Sofía había mantenido a raya, comenzó a arañar su interior. Tenía que hacer algo. Tenían que encontrar refugio o no sobrevivirían a la noche. Agarrando la mano de Luna con firmeza, comenzó a caminar por la orilla, con el agua helada lamiendo sus zapatos gastados. Sus ojos registraban la desolación buscando cualquier cosa: una cueva, una roca lo suficientemente grande, una cabaña de pescadores en ruinas. Pero no había nada. Solo arena, mar y cielo enfurecidos. Y entonces, a través de la cortina de lluvia y la niebla que se levantaba del mar, lo vio. Al principio, era solo una mancha oscura, una sombra más densa que el resto. Pero a medida que se acercaban, la forma se hizo más nítida, más grande, más imposible. Era una silueta inmensa y fantasmagórica, varada en la arena como el esqueleto de una gran bestia marina. Un barco, un viejo barco de pesca, de madera oscura, hinchada y agrietada por el sol y la sal. Estaba inclinado sobre un costado, con las redes rotas colgando de sus flancos como telarañas gigantes. Las olas rompían contra su casco con un sonido sordo y hueco. Parecía muerto, un fantasma de tiempos pasados. El miedo se apoderó de Sofía. El barco era tétrico, imponente, un monumento a la decadencia. Pero el viento aullaba con más fuerza y los temblores de Luna eran cada vez más violentos. Aquel barco fantasma, por aterrador que fuera, era su única oportunidad. «Vamos, Luna», dijo Sofía, su voz sonando más valiente de lo que se sentía. «Allí nos protegerá de la lluvia». Luna miró la mole oscura con los ojos muy abiertos, llenos de terror. ¿Hay fantasmas ahí dentro, Sofía?» «No, mi amor, los fantasmas no existen», mintió Sofía, aunque su propio corazón latía con fuerza, preguntándose si no estaría llevándola hacia un peligro aún mayor. «Solo es madera vieja. Vamos». Arrastró a su hermana hacia el barco. Cuanto más se acercaban, más imponente parecía. En la proa, casi borrado por el tiempo y el salitre, un nombre escrito con letras descoloridas aún se podía leer. Sofía entrecerró los ojos para enfocar. La estrella perdida. Una estrella perdida. Como ellas. La ironía era tan cruel que le robó el aliento por un instante. Llegaron al casco y encontraron una pequeña escalerilla de cuerda que colgaba de la cubierta. Con un esfuerzo titánico, Sofía subió primero y luego ayudó a Luna a trepar. Una vez en la cubierta resbaladiza, la fuerza del viento casi las derriba. Buscaron desesperadamente una entrada. Cerca del puente de mando, encontraron la puerta de una cabina. La madera estaba hinchada por la humedad y la manija de latón, cubierta de verdín, no cedía. «¡Ayúdame, Luna!», gritó Sofía por encima del estruendo de la tormenta. Las dos empujaron con todas sus escasas fuerzas. Por un momento pareció inútil. La puerta era una muralla, pero entonces, con un gemido agudo y prolongado, la cerradura oxidada cedió. La puerta se abrió bruscamente hacia adentro, revelando una oscuridad total y un olor a encierro, a sal estancada y a madera podrida. Un olor a tumba. Si esta historia ya ha tocado tu corazón, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte ni un segundo de este increíble viaje. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando. Vuestro apoyo es nuestra fuerza para seguir adelante. Luna se encogió detrás de su hermana, asustada por la oscuridad que las invitaba a entrar. Pero otro trueno retumbó justo encima de ellas, tan fuerte que hizo vibrar la cubierta bajo sus pies. El miedo a lo desconocido luchaba contra el terror a lo conocido. Sofía tomó la decisión. El verdadero peligro estaba fuera, en la tormenta, en la hipotermia, en la noche que se cernía sobre ellas. «Vamos a entrar. Rápido», ordenó, empujando suavemente a Luna hacia el interior. Dieron un paso dentro de la negrura húmeda del barco. El aire era pesado y frío. Sofía se giró para intentar cerrar la puerta y protegerse del viento, pero no tuvo que hacerlo. Una ráfaga de viento especialmente violenta azotó la cubierta.
La puerta de la cabina se cerró de golpe con un estruendo sordo y definitivo, un boom que resonó en el silencio opresivo del interior. Un clic metálico le siguió, el sonido inconfundible de un pestillo viejo cayendo en su lugar. Sofía se lanzó hacia la puerta, palpando en la oscuridad hasta encontrar la manija. La giró, tiró, empujó. Nada. Estaba atascada, sellada. El rugido de la tormenta afuera ahora sonaba lejano, amortiguado. Dentro, solo se oía la respiración agitada de Luna y los latidos frenéticos de su propio corazón. El silencio del barco las envolvió. Un silencio antiguo y pesado, lleno de secretos. Se quedaron inmóviles en la oscuridad total. El frío ya no era solo por la lluvia. Era un frío que nacía desde adentro, el frío del pánico más absoluto. No solo estaban abandonadas, ahora estaban atrapadas. El pánico era una bestia viva y helada que respiraba en la oscuridad. Se aferraba a la garganta de Sofía robándole el aire. La puerta sellada, el clic definitivo del cerrojo, las había sentenciado. Estaban en una trampa, una tumba flotante que olía a salmuera y a tiempo detenido. Luna, a su lado, no lloraba. Su silencio era peor, un pozo de terror tan profundo que ni los sollozos podían escapar de él. Durante un minuto que se sintió como una eternidad, solo existió la negrura, el sonido de sus propias respiraciones entrecortadas y el lamento sordo del mar golpeando el casco bajo sus pies. «No, no podemos quedarnos aquí», susurró Sofía, más para convencerse a sí misma que para calmar a su hermana. Sus manos temblorosas buscaron en los bolsillos de su chaqueta empapada. Los dedos entumecidos tropezaron con una llave, unas monedas sin valor y un trozo de papel arrugado. Y entonces lo sintió. Pequeño, rectangular de plástico. Un mechero. Un simple y barato mechero que le había quitado a un compañero de clase semanas atrás en un acto de pequeña rebeldía adolescente. Nunca pensó que un objeto tan insignificante podría convertirse en la cosa más importante del mundo. Lo sacó. El pulgar le resbalaba sobre la rueda metálica. Hizo clic una vez. Nada. Otra vez. Una chispa débil y solitaria. El corazón de Sofía martilleaba contra sus costillas. Por favor, funciona. Por favor. Al tercer intento, una pequeña llama anaranjada cobró vida, vacilante y frágil, pero increíblemente brillante en aquella oscuridad absoluta. La llama danzó, proyectando sombras monstruosas y alargadas que se retorcían en las paredes. Luna soltó un grito ahogado, pero esta vez no era de miedo, sino de asombro. La pequeña luz era una promesa. Era esperanza. Sofía levantó el mechero moviéndolo lentamente. La luz reveló una cabina modesta, pero extrañamente intacta. Estaban en lo que parecía ser un pequeño camarote de la tripulación. Las paredes de madera oscura estaban cubiertas por una fina capa de salitre seco. Había 2 literas adosadas a la pared, con los colchones desnudos y manchados por la humedad, pero sobre ellas, doblados con una pulcritud militar, había 2 juegos de mantas de lana gruesa. A un lado, una pequeña mesa de madera estaba atornillada al suelo, y sobre ella, como si estuviera esperando ser encontrada, había una vieja lámpara de aceite, su cristal empañado por el polvo, pero su depósito de latón aún intacto. «Mira, Luna», dijo Sofía, su voz recuperando un poco de firmeza. «Luz». Con cuidado, se acercó a la lámpara. El depósito todavía contenía un poco de aceite oscuro y espeso. Levantó el cristal y con el mechero casi consumiendo la piel de su pulgar, prendió la mecha reseca. La mecha chisporroteó, se resistió, pero finalmente aceptó la llama. Una luz dorada y cálida inundó la cabina, empujando las sombras a los rincones, domesticando el ambiente. El calor de la llama era reconfortante. Por primera vez desde que el coche de Carmen las abandonó, Sofía sintió que podía volver a respirar. Ahora, con una fuente de luz estable, podían ver su refugio, o su prisión, con más claridad. La cabina estaba polvorienta, pero ordenada. Era como una cápsula del tiempo, la escena de una vida interrumpida bruscamente. Cerca de las literas, un par de botas de agua estaban colocadas una al lado de la otra.
En un pequeño estante había algunos libros con las páginas hinchadas y amarillentas por la humedad. Se movieron con cautela hacia la puerta contigua. Esta se abrió con un chirrido lastimero, revelando una pequeña cocina. Había latas de comida apiladas en una despensa, sus etiquetas descoloridas hasta volverse ilegibles. Serían comestibles. Era un riesgo que quizás tendrían que correr. El barco entero crujía y gemía a su alrededor. No eran los sonidos normales de una casa vieja. Eran lamentos profundos, quejidos que parecían venir de las mismas entrañas de la madera, como si la vieja nave estuviera viva y sufriendo. Y de vez en cuando, desde las profundidades del casco, llegaba un ruido sordo y arrastrado, como si algo pesado se estuviera moviendo lentamente en la oscuridad de la sentina. «Es el fantasma del capitán», susurró Luna con los ojos fijos en el techo oscuro. «Nos está buscando». «No digas tonterías, Luna», replicó Sofía, aunque el vello de su nuca se erizó. «Es solo el agua o el viento. Este barco es viejo, eso es todo», pero ella también lo sentía. Una presencia, una quietud cargada de historia y de tristeza. Exploraron un poco más, abriendo otra puerta que las condujo a un pasillo estrecho. Una escalerilla de metal descendía a la oscuridad inferior, de donde venía el ruido de arrastre. Sofía decidió que no bajarían allí, no todavía. Al final del pasillo había una puerta más robusta que las demás, con una placa de latón casi negra por la oxidación. Sofía acercó la lámpara y leyó la palabra grabada: «Capitán». La puerta estaba cerrada con un gran candado de hierro, tan oxidado que parecía una sola pieza con la aldaba. El corazón del barco, el centro de sus secretos, les estaba vedado. Regresaron a la cabina principal, la que parecía ser el puente de mando. Había un gran timón de madera apuntando hacia una ventana rota que daba al mar embravecido. Sobre una mesa de cartas náuticas salpicada de manchas de humedad, había un objeto que les llamó la atención de inmediato. Un libro de gran tamaño, encuadernado en cuero oscuro y agrietado. Era el diario de a bordo. Con un sentimiento de reverencia y temor, Sofía lo abrió. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones rutinarias, coordenadas, condiciones del tiempo, registros de pesca. La caligrafía era elegante y firme. El nombre del capitán aparecía en la primera página: Alejandro de la Fuente. Leyó en voz alta algunas de las entradas más simples para calmar a Luna, describiendo días soleados y mares en calma, pintando una imagen de una vida que contrastaba brutalmente con su situación actual. Pero a medida que avanzaba en el tiempo, el tono de las anotaciones comenzó a cambiar. La caligrafía se volvió más apretada, más urgente. 10 de octubre. La tormenta se acerca, no solo en el cielo, sino en tierra. Mi socio se ha vuelto impaciente. Su codicia es un veneno que lo consume todo. Teme que yo revele la verdad sobre nuestros hallazgos. No se da cuenta de que no busco oro, sino justicia. Sofía frunció el ceño. ¿Qué justicia? ¿Qué hallazgos? Siguió leyendo. 12 de octubre. He tomado una decisión. No le entregaré la carga. Es el legado de mi familia, no el botín de un ladrón. La esconderé donde nadie, ni siquiera él, con toda su astucia, podría pensar en buscarla. La estrella será su guardiana. Carga. La palabra resonaba con misterio. Sofía hojeó las páginas buscando la última entrada. La encontró al final del libro. La tinta estaba ligeramente borrosa en algunos puntos, como si una gota de agua, o una lágrima, hubiera caído sobre ella. La fecha era de hacía más de 20 años, 15 de octubre. Ha venido por mí, sabía que lo haría. Me ha dejado aquí, en mi propio barco, para que el mar reclame lo que es suyo. Cree que ha ganado, pero se equivoca. La carga preciosa está a salvo, protegida por algo más fuerte que el acero. Si algo me acontece, que mi alma proteja el corazón de la estrella, que solo unas manos puras puedan encontrarlo. Sofía cerró el diario de golpe. Un escalofrío le recorrió la espalda. El corazón de la estrella. ¿Qué significaba eso? Miró a su alrededor, a la cabina que se había convertido en su mundo. Este barco no era solo un refugio, era una tumba, y también, quizás, el custodio de un secreto increíble. La historia del capitán Alejandro,
Un hombre traicionado y abandonado a su suerte, resonaba con la suya propia de una manera espeluznante. La noche avanzó lentamente. La tormenta exterior amainó, dejando paso a una calma inquietante. Se acurrucaron juntas en una de las literas, envueltas en las mantas de lana que olían a naftalina y a mar. A pesar del cansancio, el sueño no llegaba. Cada crujido del barco, cada golpe de una ola, las hacía sobresaltar. Sofía sostenía la lámpara, cuya llama proyectaba un círculo de luz tranquilizador. Fuera de ese círculo, la oscuridad parecía acechar, llena de los fantasmas del pasado. Finalmente, el agotamiento venció a Luna, que se durmió con la cabeza apoyada en el hombro de su hermana. Sofía se quedó despierta, vigilando, con el pesado diario del capitán en su regazo. La esperanza y el miedo libraban una batalla en su interior. ¿Y si la carga preciosa seguía en el barco? ¿Y si era algo de valor? Podría ser su salvación, su billete de salida de aquella pesadilla. Pero las palabras del capitán también hablaban de un socio codicioso, de un enemigo. ¿Y si ese hombre seguía vivo? ¿Y si volvía a buscar lo que creía que era suyo? Horas más tarde, justo cuando el primer atisbo de una luz gris y enfermiza comenzaba a filtrarse por las ventanas sucias, Luna comenzó a agitarse. Murmuraba en sueños, palabras inconexas. De repente se incorporó con un grito desgarrador que rompió el silencio de la madrugada. «No, déjame. El suelo se abre». Sofía la abrazó al instante, meciéndola. «Tranquila, Lunita, tranquila. Solo fue una pesadilla. Estás a salvo, estoy aquí». Luna temblaba de pies a cabeza con los ojos desorbitados por el terror. El capitán estaba debajo del suelo, me llamaba. «Shh, no hay nadie». «Mira», dijo Sofía tratando de calmarla, pero al hacerlo su mano, que acariciaba la espalda de Luna, notó algo extraño. La pequeña estaba acurrucada al borde de la litera y una de sus manos se aferraba con fuerza a una de las tablas del suelo de madera. Y no era solo eso. Sofía sintió una ligera pero constante corriente de aire frío que subía desde ese punto exacto. Un aire que olía a humedad profunda, a tierra mojada. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Sofía apartó suavemente la mano de su hermana. Se arrodilló en el suelo frío. La tabla a la que Luna se había aferrado en su pesadilla se movía. Estaba suelta. Las palabras del capitán resonaron en su cabeza con la fuerza de un trueno. «Lo esconderé donde nadie. Podría pensar en buscarlo. Que mi alma proteja el corazón de la estrella». Con los dedos temblorosos, Sofía hizo palanca en el borde de la tabla. Cedió con un suave quejido, revelando no la sentina inundada que esperaba, sino un hueco oscuro y rectangular. Un compartimento secreto. Allí abajo, en la oscuridad, algo aguardaba. El aire que emanaba del compartimento secreto era antiguo, cargado con el aroma de madera sellada y el leve tufillo metálico de la herrumbre, que era el aliento contenido del barco, liberado después de más de 20 años de silencio. Sofía sostuvo la lámpara de aceite sobre la abertura, su luz dorada penetrando en la negrura como una lanza. Luna se había apartado, observando desde la seguridad de la litera, con una mezcla de pavor y fascinación infantil. La pesadilla que la había despertado parecía haberse materializado en aquel agujero en el suelo. El corazón de Sofía latía con una fuerza desbocada, una percusión salvaje contra sus costillas. ¿Qué encontrarían allí abajo? Joyas, monedas de oro, el legendario tesoro de un pirata. Las fantasías infantiles que su padre solía contarles antes de dormir acudieron a su mente, un contrapunto absurdo a la cruda realidad de su situación. Pero la esperanza es una planta resistente, capaz de florecer en el suelo más árido, y en ese momento, la esperanza de Sofía era un jardín exuberante. Aquel descubrimiento podía cambiarlo todo. Podía ser su escape, su venganza silenciosa contra Carmen, contra el mundo que las había desechado. Con mucho cuidado, metió la mano en el hueco. Sus dedos rozaron una superficie fría y lisa. No era el tacto áspero de un saco de monedas, ni el brillo facetado de las gemas. Era una caja. Tiró de ella con suavidad.
Pesaba, pero no tanto como esperaba. La sacó a la luz. La decepción fue una punzada aguda. No era un cofre del tesoro. Era una simple caja de metal, del tamaño de una caja de zapatos, completamente cubierta de óxido. Parecía más un recipiente para herramientas que el guardián de una fortuna. No tenía cerradura visible, solo una tapa firmemente encajada. Sofía la sacudió. El contenido dentro se movió con un sonido sordo, un golpe seco, nada que sonara a riqueza. La colocó sobre la mesa de cartas, junto al diario de a bordo. Intentó abrirla haciendo palanca con los dedos, pero estaba sellada por el tiempo y la corrosión. Buscó en la pequeña cocina algo que pudiera servirle. Encontró un cuchillo de cocina robusto, su hoja manchada pero aún afilada. Con Luna observando cada uno de sus movimientos, introdujo la punta del cuchillo en la fina ranura entre la tapa y la caja y comenzó a hacer palanca. El metal protestó con un chirrido agudo que le puso la piel de gallina. Tras varios intentos, con un último y sonoro crack, la tapa cedió. Sofía contuvo la respiración mientras levantaba la tapa. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido que alguna vez debió ser de un intenso color carmesí, no había oro ni joyas. Había dos objetos. El primero era otro libro, idéntico en apariencia al diario de a bordo que ya había encontrado, pero mucho más delgado. El segundo era una pequeña llave de latón, de un diseño intrincado y antiguo, cuya superficie verdosa contrastaba con el terciopelo raído. ¿Eso es todo?, preguntó Luna, su vocecita teñida de desilusión. Sofía tampoco pudo ocultar su desencanto. Tomó el libro. Era en efecto la continuación del diario del capitán Alejandro. Las páginas estaban increíblemente bien conservadas, protegidas de la humedad por la caja metálica. La caligrafía era la misma, pero ahora, liberada de las formalidades de un diario de a bordo, fluía con una urgencia febril, cargada de emoción. Abrió por la primera página y comenzó a leer en voz alta, su voz llenando el silencio de la cabina. Si estás leyendo esto, significa que la estrella te ha juzgado digno. Significa que mi fe no fue en vano. Mi nombre es Alejandro de la Fuente y este barco no es solo mi hogar, es el último bastión de la justicia de mi familia. La carga que he escondido no es de oro, al menos no del tipo que se puede gastar. Es la verdad. Sofía hizo una pausa, intercambiando una mirada confusa con Luna. Prosiguió. Mi socio, Ricardo Vargas, un hombre al que una vez llamé amigo, se dejó devorar por la avaricia. Descubrimos juntos unos documentos antiguos, unos títulos de propiedad que demostraban que las tierras que su familia había poseído durante generaciones y muchas otras en esta costa en realidad pertenecían a mi linaje, arrebatadas mediante engaños y fraudes hace un siglo. Ricardo, en lugar de aceptar la verdad, quiso los documentos para sí, para legitimar su poder y expandirlo. Quería enterrar el pasado y construir su imperio sobre una mentira. El nombre Ricardo Vargas no le decía nada a Sofía, pero la historia de traición la estremeció. Continuó leyendo, la narración del capitán volviéndose más oscura. Me enfrenté a él, le ofrecí compartirlo, rectificar la historia sin arruinarlo, pero su ambición era un abismo sin fondo. Intentó matarme. Luchamos aquí mismo, en este barco. Fui herido, pero conseguí encerrarlo temporalmente en la bodega. Sabía que no podría retenerlo por mucho tiempo. Así que orquesté el naufragio de mi propia nave. La encallé en esta bahía aislada durante la gran tormenta, haciendo que todos creyeran que el mar se la había tragado, junto conmigo y el supuesto tesoro. Antes de que Ricardo lograra escapar, escondí los documentos y todo lo que pudiera incriminarlo. Me dejó aquí para morir, convencido de que mi secreto se hundiría conmigo. Pero la estrella perdida nunca se hundió del todo. Ha permanecido aquí, esperando. Sofía cerró el diario por un instante, el peso de la revelación cayendo sobre ella. No era un tesoro lo que guardaba el barco, sino una injusticia, la evidencia de un crimen antiguo. Miró la pequeña llave de latón que brillaba débilmente bajo la luz de la lámpara. Él nunca supo dónde escondí los documentos reales. Cree que se perdieron en el mar, pero están seguros,
Están donde nunca se le ocurriría mirar. Esta llave que has encontrado no abre un cofre ni una puerta. La llave abre un camino. El corazón de la estrella no es un lugar, es un mecanismo. Busca la constelación del navegante en el mapa de mi vida. La constelación del navegante en el mapa de mi vida. La frase era poética, enigmática. ¿Qué diablo significaba? La esperanza de una solución rápida a sus problemas se desvanecía, reemplazada por un misterio mucho más complejo y potencialmente más peligroso. Ricardo Vargas. ¿Seguiría vivo ese hombre? Si lo estaba, sería un anciano, pero la codicia, como bien sabía ahora, no envejece. La descripción que el capitán hacía de él en las siguientes páginas era escueta, pero escalofriante. Un hombre de sonrisa fácil y corazón de piedra, con una distintiva cicatriz en forma de media luna en su muñeca derecha, recuerdo de una vieja pelea de cuchillos en el puerto. La idea de que el enemigo del capitán pudiera seguir existiendo, quizás incluso cerca de allí, le heló la sangre. Ahora no solo eran dos niñas abandonadas, eran las guardianas de un secreto que un hombre había intentado matar para proteger. La soledad de su situación se volvió aún más abrumadora. Luna, ajena a la gravedad de las implicaciones, había cogido la pequeña llave de latón. Le fascinaba su forma extraña, casi ornamental. Se levantó y comenzó a pasear por la cabina, arrastrando la llave por las superficies de madera, produciendo un suave sonido de raspado. «No juegues con eso, Luna, es importante», dijo Sofía, absorta en sus pensamientos, tratando de descifrar el acertijo del capitán. «El mapa de mi vida». Miró a su alrededor. La cabina era el microcosmos de la vida de Alejandro, el timón con el que había guiado su destino, los libros que habían alimentado su mente. Y en la pared frente al timón había un gran mapa náutico de la región costera, clavado con chinchetas. Estaba amarillento y cubierto de anotaciones y rutas trazadas con tinta. ¿Sería ese el mapa? Sofía se acercó, examinándolo de cerca, buscando una constelación del navegante, alguna marca inusual, pero no vio nada fuera de lo común. «Sofía, mira», dijo Luna de repente. Sofía se giró. Luna estaba de pie junto al mástil principal, cuya gruesa base atravesaba la cabina desde el techo hasta el suelo. Era el pilar central de la estancia. Luna no estaba mirando a Sofía, sino al propio mástil. «Cabe aquí», dijo, con la simplicidad de la lógica infantil. Sofía se acercó. En la base del mástil, a la altura de la cintura de un adulto, había un pequeño detalle ornamental de latón incrustado en la madera, una rosa de los vientos grabada, y en el centro exacto de la rosa de los vientos había un pequeño agujero apenas visible que Sofía no había notado antes. Parecía una simple decoración, pero la cabeza de la llave que Luna sostenía tenía una forma que encajaba perfectamente con el diseño de la rosa de los vientos. El corazón de Sofía dio un vuelco. Se arrodilló junto a su hermana. «Déjame probar». Luna le entregó la llave. Con manos temblorosas, Sofía la introdujo en el pequeño orificio. Encajó a la perfección, como si hubiera sido fabricada para ese único propósito. La giró. No hubo un clic como esperaba. En su lugar, sintió una resistencia, y luego un sonido profundo y gutural resonó desde el interior del mástil. Un sonido de engranajes oxidados, de un mecanismo dormido durante décadas que era forzado a despertar. Ambas retrocedieron instintivamente. El sonido cesó. No pasó nada. «No funciona», dijo Luna decepcionada. Pero Sofía se quedó mirando fijamente, no al mástil, sino al otro lado de la habitación, al gran mapa náutico de la pared. Algo había cambiado. Un sonido suave, un deslizamiento casi imperceptible, atrajo su atención. Una sección rectangular del mapa, justo en el centro, se estaba desplazando lentamente hacia un lado, como una puerta secreta en una película de espías. Se acercaron con cautela. Detrás del trozo de mapa desplazado no había un compartimento oscuro ni una caja fuerte. Había otra cosa. Un segundo mapa, dibujado directamente sobre la madera de la pared. No era un mapa de la costa. Era un plano detallado del propio barco,
de la estrella perdida. Cada cubierta, cada cabina, cada pasillo estaba meticulosamente dibujado. Y en el nivel más bajo, en el área marcada como sala de máquinas, había una gran X dibujada con tinta roja. Debajo de la X, escrita con la misma caligrafía elegante y urgente del diario, había una frase que selló el destino de su búsqueda. Bajo la presión, la verdad emerge. La frase, bajo la presión, la verdad emerge, flotaba en el aire denso de la cabina como un eco del pasado, un último acertijo dejado por un capitán fantasma. Ya no era una metáfora poética, era una instrucción. Sofía la leyó una y otra vez, su mente corriendo para conectar las piezas. La X en la sala de máquinas, la presión, la verdad. Todo apuntaba hacia abajo, a las entrañas oscuras y olvidadas del barco. Miró la escalerilla de metal que descendía a la negrura, la misma que antes había decidido ignorar. De allí abajo provenían los ruidos extraños, el sonido de agua moviéndose y los lamentos estructurales de la nave. Bajar allí se sentía como descender voluntariamente a la boca de una bestia. «¿Tenemos que ir ahí abajo, Sofía?» La voz de Luna era un hilo tembloroso, sus ojos fijos en la abertura oscura. «El capitán dijo que la verdad estaba allí», respondió Sofía, su propia voz sonando más segura de lo que se sentía. «Y nosotras necesitamos la verdad. Quizás también necesitemos lo que sea que esté protegiendo». Tomó la lámpara de aceite en una mano y una barra de metal corta y pesada que encontró en la cocina en la otra. No sabía para qué podría servir, pero su peso en la mano era reconfortante, un placebo contra el miedo. Agarró la mano de Luna. «No te separes de mí, ni por un segundo». El descenso fue una inmersión en otro mundo. El aire se volvió más frío, más pesado, cargado con un hedor penetrante a aceite rancio, a metal oxidado y a agua estancada. Los peldaños de la escalerilla estaban resbaladizos por una fina capa de moho y cada paso resonaba en el silencio con un clang metálico. La luz de la lámpara apenas lograba perforar la oscuridad, revelando un laberinto de tuberías corroídas que se retorcían como serpientes de hierro y los perfiles de maquinaria pesada que parecían gigantes dormidos. Llegaron al fondo. Sus pies chapotearon en una capa de agua helada y sucia que cubría todo el suelo, llegando casi hasta sus tobillos. La sala de máquinas era una catedral de decadencia industrial. Los grandes motores diésel, ahora silenciosos y cubiertos de óxido, se alzaban como altares a una era olvidada. El agua goteaba rítmicamente desde el techo. Cada gota, un golpe en un tambor fúnebre. «Busca la X, Luna. Ayúdame a buscarla», susurró Sofía moviendo la lámpara lentamente. El plano en la pared de arriba había sido claro. La X estaba sobre una de las válvulas principales del sistema de lastre. Avanzaron con el agua salpicando a su alrededor, el sonido amplificado por la acústica cavernosa del lugar. El haz de luz danzó sobre manómetros con los cristales rotos, palancas congeladas por la herrumbre y ruedas de válvulas de todos los tamaños. Y entonces la vieron. En el centro de la sala, emergiendo del agua como la corona de un rey ahogado, había una enorme rueda de válvula de color rojo desvaído. Y pintada sobre ella, casi borrada por el tiempo pero aún visible, había una X de tinta roja. «Es allí», dijo Sofía. La rueda era inmensa, diseñada para ser girada por la fuerza de 2 hombres. Estaba a una altura que Sofía apenas podía alcanzar. Se acercó sintiendo el frío del metal incluso a través de la manga de su chaqueta. Agarró la rueda con ambas manos y tiró. No se movió, ni un milímetro. Estaba soldada por décadas de inactividad y corrosión. «Bajo la presión la verdad emerge», se repitió a sí misma. La presión no era solo un concepto, era una acción física. Usó la barra de metal que había traído, encajándola entre los radios de la rueda para hacer palanca. Empujó con todo el peso de su cuerpo, sus músculos gritando por el esfuerzo. Un gemido metálico, un quejido agudo y prolongado, rompió el silencio. La rueda se movió, apenas 1 centímetro, pero se movió. Sofía gritó por el esfuerzo, su rostro rojo, las venas de su cuello marcadas. Volvió a empujar y luego otra vez.
Lentamente, con una resistencia agónica, la válvula comenzó a girar. En el instante en que se movió, un nuevo sonido se unió a la sinfonía de la decadencia, un estruendo profundo, un gorgoteo. El agua a sus pies comenzó a arremolinarse. Un desagüe en el suelo, que antes no habían visto, empezó a tragar el agua estancada con una velocidad sorprendente. La presión de la válvula había abierto las compuertas. En cuestión de minutos, el nivel del agua bajó drásticamente, revelando el suelo metálico y sucio de la sala de máquinas. Y allí, justo debajo de donde había estado la válvula, atornillada al mismísimo casco del barco, había una caja de metal pesado de un tamaño similar a la que habían encontrado arriba, pero mucho más robusta y asegurada, con 4 pernos gruesos. «¡Lo encontramos, Luna! ¡Lo encontramos!», exclamó Sofía, una oleada de euforia triunfante recorriéndola. Se arrodillaron junto a la caja. Los pernos estaban oxidados, pero parecían menos formidables que la válvula. Sofía estaba a punto de usar la barra de metal para intentar forzarlos cuando algo la detuvo. Una luz débil y danzarina que se filtraba a través de un ojo de buey sucio en lo alto de la pared del casco. No era la luz del sol. Era una luz artificial, amarilla, que se movía erráticamente. Alguien estaba afuera, en la playa, acercándose. El pánico la golpeó con la fuerza de una ola. «¡Apaga la lámpara! ¡Rápido!». Luna, con una agilidad sorprendente, sopló la llama, sumergiéndolas de nuevo en una oscuridad casi total, solo rota por el débil resplandor que se colaba por el ojo de buey. Se agazaparon detrás de uno de los motores, con el corazón en la garganta, conteniendo la respiración. El silencio era absoluto, excepto por el latido frenético de sus propios corazones. La luz exterior se hizo más intensa. Oyeron el crujido de pasos en la arena mojada, acercándose al barco. Luego, una voz de hombre, rasposa y curtida por los años y la sal. «¿Hay alguien ahí? Sé que hay alguien. He visto la luz». Sofía se tapó la boca para ahogar un grito. ¿Quién era? ¿Cómo las había visto? Se acurrucó aún más, protegiendo a Luna con su cuerpo, haciéndose lo más pequeña posible. Los pasos rodearon el barco. Oyeron el sonido de alguien trepando por la escalerilla de cuerda. Luego, pasos sobre la cubierta, directamente encima de sus cabezas. Cada crujido de la madera era una tortura. «Salgan de ahí, niñas. Este no es un lugar para ustedes», dijo la voz ahora más cerca, como si el hombre estuviera hablando a través de una de las escotillas de la cubierta. «Este barco, este lugar, tiene dueño. Un hombre muy malo». Hubo una pausa. Sofía y Luna no se movieron, no respiraron. «Se llama Don Ricardo», continuó el hombre. «Es el dueño de toda esta costa. No le gusta que nadie merodee por sus tierras, especialmente cerca de este viejo cascarón. Tiene una obsesión con él. Viene de vez en cuando, solo para mirarlo. Si las encuentra aquí, no les irá bien, créanme. Soy solo un viejo pescador, pero sé de lo que hablo. Váyanse antes de que sea tarde». La advertencia parecía sincera, pero el miedo de Sofía no disminuyó. ¿Un viejo pescador? ¿O era una trampa? Oyeron los pasos alejarse sobre la cubierta. Luego, el sonido de alguien bajando por la escalerilla. Sofía se atrevió a asomarse por encima del motor, justo a tiempo para ver la silueta de un hombre anciano y encorvado alejarse por la playa, su linterna dibujando un círculo de luz en la arena. Parecía inofensivo. Un simple lugareño preocupado. Pero entonces, cuando el hombre levantó la mano para ajustarse el sombrero, la luz de su propia linterna iluminó su muñeca por un instante, y Sofía lo vio. Grabada en la piel curtida por el sol, inconfundible, había una cicatriz blanquecina con la forma de una media luna. El aire abandonó los pulmones de Sofía en una exhalación siseante. Era él. Era la marca descrita en el diario del capitán. Aquel viejo no era un simple pescador, era Ricardo Vargas, el traidor, el enemigo, y sabía que estaban allí. La advertencia no había sido un acto de bondad, sino una amenaza velada, un juego cruel. El terror se transformó en una urgencia desesperada. Ya no tenían tiempo. Tenían que abrir la caja
y huir de allí antes de que él volviera, y Sofía estaba segura de que volvería. «Ayúdame», le dijo a Luna, su voz un susurro tenso y urgente. Volvieron a encender la lámpara, sus manos temblando tanto que casi la dejaron caer. Atacaron los pernos de la caja con la barra de metal. El óxido se desprendió en escamas rojas. Uno de los pernos se dio con un chasquido metálico. Luego otro. Era un trabajo brutal y agotador. Finalmente, el último perno se rompió. Con un último esfuerzo coordinado, levantaron la pesada tapa de la caja. Dentro, envueltos en tela encerada para protegerlos de la humedad, no había lingotes de oro, ni joyas, ni nada que brillara. Había una pila de documentos viejos, papeles amarillentos cubiertos de una caligrafía intrincada y sellos de cera. Títulos de propiedad, escrituras, mapas catastrales. Era la verdad del capitán, la prueba del gran engaño. Encima de todo, había una única carta, doblada y sellada. En el sobre, con la misma caligrafía del diario, se leía: «A quien sea justo». Sofía tomó la carta. Sus dedos temblaban al romper el sello de cera. Dentro había una sola hoja de papel. Estaba a punto de leer la primera línea, la línea que podría explicarlo todo, la que podría darles un futuro, cuando un sonido nuevo, ajeno al barco y al mar, rompió la noche. Era el ruido de un motor de coche, acercándose por el camino de tierra que ellas conocían tan bien. El coche se detuvo no muy lejos, se oyó el portazo de una puerta, y luego una voz femenina, afilada y cruel, cortó el aire, llevada por el viento hasta las entrañas del barco. «Sofía, Luna, sé que estáis ahí, salid ahora mismo, vuestro jueguecito se ha terminado». Era la voz de Carmen, su madrastra. La voz de Carmen fue una cuchilla de hielo que rasgó el aire viciado de la sala de máquinas, atravesando a Sofía con una punzada de incredulidad y terror puro. Durante una fracción de segundo, su mente se negó a procesar la realidad. No podía ser. Carmen las había abandonado, las había borrado de su vida. Su regreso no tenía sentido. Era una imposibilidad, un fantasma auditivo. Pero la voz volvió a sonar más cercana, más impaciente, cargada de una autoridad venenosa que conocían demasiado bien. «No me hagáis ir a buscaros, malcriadas. Salid de esa chatarra ahora mismo». La realidad se desplomó sobre Sofía con el peso de una losa de granito. No era una alucinación. Su madrastra estaba allí, y no había regresado por remordimiento ni por afecto. Su tono no era el de una madre arrepentida, sino el de una cazadora que acorrala a su presa. El pánico se apoderó de Luna. Sus ojos se abrieron como platos, y un gemido ahogado escapó de sus labios. Sofía reaccionó por puro instinto, tapándole la boca con la mano y arrastrándola de nuevo a la sombra protectora de la maquinaria pesada. Se agacharon en la penumbra, apenas respirando, mientras el sonido de pasos decididos resonaba en la cubierta sobre sus cabezas. Pero esta vez no eran los pasos de un solo hombre. Eran dos personas. «Te dije que estarían aquí, Ricardo. Son más resistentes de lo que parecen», dijo la voz de Carmen desde arriba. El nombre Ricardo golpeó a Sofía como un puñetazo en el estómago. Ricardo, el pescador, el hombre de la cicatriz, el socio traidor del capitán Alejandro. Las piezas del rompecabezas, que hasta ahora habían sido un revoltijo confuso, encajaron en su mente con una claridad brutal y aterradora. El abandono no había sido aleatorio. El barco no había sido un descubrimiento casual. Todo había sido un plan, una trampa monstruosa. Son las hijas de su padre, al fin y al cabo, tenaces hasta la estupidez, respondió una voz masculina. Era la misma voz rasposa del viejo pescador, pero despojada de su falsa amabilidad, ahora sonaba dura, metálica, peligrosa. ¿Crees que lo han encontrado? Si hay algo que encontrar, lo habrán hecho. Las dejé con el hambre suficiente como para que buscaran hasta debajo de las piedras, replicó Carmen con una frialdad que helaba los huesos. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Sofía. Su madrastra las había utilizado. Las había abandonado en aquel páramo desolado a propósito, usándolas como llaves infantiles,
como pequeñas y desesperadas buscadoras de tesoros para encontrar lo que Ricardo Vargas llevaba más de 20 años anhelando. La imagen de la sonrisa de Carmen aquella mañana, su falsa promesa de un paseo especial, adquirió un nuevo y macabro significado. Oyeron la puerta de la cabina abrirse de una patada, seguida del sonido de cristales rotos. Estaban registrando el barco, buscándolas. La luz de potentes linternas comenzó a cortar la oscuridad del interior, sus haces barriendo los pasillos. «No podéis esconderos para siempre», gritó la voz de Ricardo, ahora resonando desde el interior del barco, mucho más cerca. «Sabemos que tenéis la caja. El viejo mapa lo mostraba todo». Sofía apretó con más fuerza la carta del capitán que aún sostenía en la mano. ¿El viejo mapa? ¿Se refería al plano del barco? ¿Cómo lo sabían? La respuesta era tan obvia como terrible. Carmen debía saberlo todo. Debía haber encontrado algo en las pertenencias de su padre. De repente, un haz de luz cegadora se derramó por la abertura de la escalerilla, descendiendo hacia la sala de máquinas. No había escapatoria. Estaban atrapadas en el vientre de la bestia, y los cazadores estaban a punto de descender. «Ahí abajo», dijo Carmen. El corazón de Sofía se detuvo. Miró a su alrededor frenéticamente, buscando una salida, un lugar donde esconderse. Pero la sala de máquinas era una jaula de metal. Solo había una entrada y una salida. El rostro de don Ricardo apareció en la abertura de arriba, su silueta recortada contra la luz. Su cara, que a la luz de su linterna en la playa parecía la de un anciano cansado, ahora iluminada desde abajo por la lámpara de aceite que ellas habían dejado encendida, se transformó. Las arrugas parecían cicatrices, los ojos, dos pozos de oscuridad rapaz. Detrás de él apareció el rostro afilado de Carmen, su expresión una máscara de triunfo y desprecio. Descendieron por la escalerilla con una calma depredadora. Ricardo se movía con una agilidad que desmentía su edad, y en su mano ya no sostenía una linterna, sino una pistola vieja y oxidada, pero indudablemente real. «Vaya, vaya, mirad lo que tenemos aquí», dijo Ricardo, su voz ahora un siseo bajo y peligroso. Dos ratoncitas en una trampa. Se detuvieron a unos metros de ellas, el cañón de la pistola apuntando vagamente en su dirección. Carmen cruzó los brazos, una sonrisa torcida jugando en sus labios. «Os subestimé, lo admito», dijo la madrastra. «Pensé que tardaríais más en encontrarlo, pero al final habéis hecho exactamente lo que queríamos. Dadme la caja». Sofía se puso de pie lentamente, colocando a Luna detrás de ella, su cuerpo un frágil escudo. Miró directamente a los ojos de la mujer que había compartido su casa, que había comido en su misma mesa. «¿Por qué? ¿Por qué?» Carmen soltó una risa corta y sin alegría. «Porque me cansé de ser pobre. Porque vuestro padre era un sentimental estúpido, aferrado a una parcela de tierra sin valor en lugar de aceptar la generosa oferta de don Ricardo. Una oferta que nos habría hecho ricos a todos. Mi padre nunca habría hecho tratos contigo», escupió Sofía, su voz temblando de rabia. «Tu padre no tuvo elección», gritó Ricardo, dando un paso adelante. La verdad completa, cruda y brutal, salió de sus labios como un torrente de veneno. «Se interpuso en mi camino, igual que su maldito antepasado, el capitán Alejandro. Durante años busqué esos documentos. Sabía que Alejandro los había escondido en este barco. Cuando tu padre compró estas tierras, la costa donde naufragó mi antiguo socio, supe que era el destino. Intenté comprarle la propiedad, pero se negó. Empezó a hacer preguntas, a indagar en la historia local. Estaba acercándose demasiado. Así que el accidente de su padre no había sido un accidente en absoluto. Había sido un asesinato. Y Carmen, su esposa, había sido su cómplice. La revelación fue tan monstruosa que a Sofía le costó mantenerse en pie. El mundo se inclinó sobre su eje, y el suelo de metal pareció ondular bajo sus pies. Ese tonto prefirió ahogarse con su barco antes que darme lo que era mío por derecho. Continuó Ricardo, sus ojos brillando con una locura de décadas. Pero esta vez será diferente. He esperado demasiado. Dadme los documentos.
Sofía apretó la caja contra su pecho. Dentro no solo había papeles, estaba el legado de su familia, la justicia por la muerte de su padre. Entregárselos era profanar su memoria. Nunca, susurró. La sonrisa de Ricardo se desvaneció, reemplazada por una máscara de furia. Agarró a Luna del brazo, arrancándola de detrás de Sofía con una fuerza brutal. La niña soltó un grito de terror y dolor. «¡Suéltala!», gritó Sofía, lanzándose hacia adelante. El cañón de la pistola se clavó en su frente, deteniéndola en seco. El metal frío era una promesa de muerte. «La caja, o tu hermana aprenderá a nadar con los peces», amenazó Ricardo, su aliento fétido golpeando el rostro de Sofía. En ese momento de terror absoluto, mientras miraba los ojos aterrorizados de su hermana, algo dentro de Sofía se rompió. El miedo se hizo a un lado, reemplazado por una claridad helada. Recordó la carta que aún sostenía arrugada en su puño. No había tenido tiempo de leerla, pero una frase, la última que había visto antes de que llegara Carmen, brilló en su mente con la intensidad de un relámpago. El capitán había escrito sobre su enfrentamiento con Ricardo y había añadido una postdata. «Si alguna vez mi enemigo regresa a este barco, que sepa que la estrella guarda una última sorpresa, una trampa final para los corazones codiciosos. La libertad o el fin, todo depende de una sola palanca». Sus ojos se desviaron por una fracción de segundo buscando, y entonces la vio. En la pared, justo detrás de donde estaban Ricardo y Carmen, había una gran palanca de hierro rojo, casi oculta entre las tuberías. Sobre ella, grabadas a mano en el metal, estaban las palabras «Liberación de carga de emergencia». La última trampa de la estrella. Una idea desesperada, suicida, floreció en su mente. Afuera, la tormenta que había amainado regresaba con una furia renovada, como si el propio mar estuviera respondiendo a la maldad que se desarrollaba en el interior del barco. El viento aullaba y las olas comenzaron a golpear el casco con una violencia creciente. El barco, que había estado inmóvil durante 20 años, empezó a crujir y a moverse ligeramente, meciéndose en su lecho de arena. «Última oportunidad», gruñó Ricardo. Sofía miró la caja en sus manos, luego a Luna y finalmente a la palanca en la pared. Tomó una decisión. Con un grito que era mitad desafío y mitad desesperación, lanzó la caja de metal con todas sus fuerzas hacia el rincón más alejado de la sala de máquinas. El instinto fue más rápido que la razón. Ricardo y Carmen se giraron al unísono, sus ojos siguiendo el objeto de su obsesión mientras volaba por el aire y aterrizaba con un estruendo metálico. Por un segundo crucial, le dieron la espalda. Fue todo el tiempo que Sofía necesitó. Corrió, no hacia la salida, sino en la dirección opuesta. Agarró a Luna de la mano que Ricardo había soltado por la sorpresa. «¡Corre!», gritó, y mientras Ricardo y Carmen se abalanzaban sobre la caja, Sofía se lanzó hacia la pared, se agarró a la palanca de hierro rojo con ambas manos y tiró hacia abajo con la fuerza que le daba la adrenalina y el amor por su hermana. La palanca estaba dura, congelada por el tiempo, pero se movió. Un sonido ensordecedor, un estruendo de metal torturado, resonó por toda la embarcación. Fue el sonido de pernos antiguos rompiéndose, de cadenas oxidadas cediendo. Fue el sonido del fin. Antes de iniciar este gran final, nos gustaría saber, ¿cuáles son vuestras teorías sobre el desenlace de esta historia? Dejad vuestros pensamientos en los comentarios. Vuestra imaginación es parte de este viaje y nos encanta leeros. Ahora continuemos. El sonido de la palanca al ceder fue como el rugido de una bestia de hierro despertando de un sueño de 2 décadas. No fue un simple clic, fue una fractura, un desgarro estructural que vibró a través del casco de la estrella perdida y sacudió los mismos cimientos del mundo de Sofía. En el instante en que la palanca alcanzó el final de su recorrido, el infierno se desató sobre sus cabezas. Con un estruendo apocalíptico, los mecanismos de liberación de emergencia, diseñados por un capitán ingenioso como su última defensa, cobraron vida. Una sección entera del techo de la sala de máquinas se abrió. Las pesadas redes de carga, repletas de anclas de repuesto,
Cadenas masivas y otros desechos metálicos que Alejandro había colocado estratégicamente cayeron como una avalancha de acero oxidado. La trampa, pacientemente tendida durante 20 años, se había cerrado. Ricardo y Carmen, que se habían arrodillado codiciosamente sobre la caja de los documentos, apenas tuvieron tiempo de levantar la vista. Sus rostros se contorsionaron en máscaras de pánico y comprensión tardía. Un grito ahogado de Carmen fue devorado por el estruendo. La red y su carga mortal los sepultaron, no con la intención de matar, sino de atrapar. Las cadenas se enredaron en sus extremidades. Las anclas los inmovilizaron contra el suelo metálico, creando una jaula instantánea e ineludible. La pistola de Ricardo salió despedida de su mano, deslizándose por el suelo hasta detenerse a los pies de Sofía. Pero la trampa del capitán tenía una segunda consecuencia, una que ni Sofía ni sus captores habían previsto. El impacto brutal de toneladas de metal cayendo sobre la estructura ya debilitada del barco, combinado con la furia creciente de la tormenta en el exterior, fue la gota que colmó el vaso. El casco, que había estado firmemente encallado en su lecho de arena durante una generación, se estremeció violentamente. Hubo un crujido monumental, un lamento profundo y prolongado de madera antigua, rindiéndose a la fuerza del océano. El barco se movió. La estrella perdida estaba zarpando por última vez. La inclinación de la cubierta se hizo más pronunciada. El agua del mar comenzó a entrar a raudales por los ojos de buey y las grietas del casco, inundando la sala de máquinas a una velocidad alarmante. «¡Sofía!», gritó Luna, aferrándose a su hermana con todas sus fuerzas. «Tenemos que salir de aquí, ahora», gritó Sofía, arrastrando a su hermana hacia la escalerilla. Detrás de ellas, Ricardo y Carmen luchaban desesperadamente bajo la maraña de metal. Sus gritos de rabia y miedo se mezclaban con el rugido del mar. Estaban atrapados, prisioneros en el mismo barco que habían profanado con su codicia. Subieron por la escalerilla mientras el barco se inclinaba cada vez más. Llegaron a la cubierta principal justo cuando una ola gigantesca barrió la barandilla, arrancando trozos de madera podrida y arrastrándolos al mar embravecido. El mundo se había convertido en un caos de viento, lluvia y agua salada. La orilla, que antes estaba a solo unos metros, ahora se alejaba inexorablemente. El mar estaba reclamando la nave, arrastrándola hacia aguas más profundas. La puerta de la cabina principal, la que las había atrapado, ahora colgaba abierta de una sola bisagra. Vieron una ventana rota en el puente de mando. Era su única oportunidad. «Luna, tienes que saltar», gritó Sofía por encima del estruendo de la tormenta. «No puedo. Está muy lejos», sollozó la pequeña. «Si puedes, confía en mí». La agarró por los hombros mirándola a los ojos, tratando de infundirle todo el valor que ella misma apenas sentía. «Cuando yo te diga, salta, yo iré justo detrás de ti». Esperó el momento justo, cuando una ola acercó momentáneamente el barco a la costa. «Ahora». Luna cerró los ojos y saltó. Por un segundo aterrador, pareció que no lo lograría, pero aterrizó en el agua poco profunda, tropezando y cayendo en la arena mojada. Sofía no dudó. Se lanzó tras ella, sintiendo cómo el barco se hundía y se alejaba bajo sus pies. Cayó al agua helada, que le robó el aliento, pero la adrenalina la hizo ponerse en pie de un salto. Agarró a su hermana y corrieron, tropezando y cayendo, alejándose del mar furioso hasta que sus piernas cedieron y se desplomaron en la arena, exhaustas, empapadas y temblando, pero vivas. Desde la seguridad de la playa, observaron el final de la estrella perdida. El viejo barco, ahora una silueta oscura en medio de la tormenta, se hundía lentamente. Los gritos de Ricardo y Carmen se habían apagado, devorados por la furia de los elementos. La nave, que había sido tumba y refugio, se convirtió en el sarcófago de sus verdugos, cumpliendo la promesa final de su capitán. La justicia no había venido de un tribunal, sino del propio mar. El barco se inclinó una última vez, su proa apuntando al cielo como en un saludo final, y luego desapareció bajo las olas,
llevándose consigo sus secretos y a los dos corazones llenos de avaricia, dejando solo la lluvia y el sonido de las olas rompiendo en la orilla. Acurrucadas juntas, con la caja de los documentos a salvo entre ellas, Sofía y Luna vieron cómo la tormenta amainaba tan rápido como había llegado, dando paso a los primeros y tímidos rayos del amanecer. Epílogo 6 meses después. El sol de la tarde bañaba con una luz dorada la terraza de una hermosa casa recién construida. La brisa marina traía el aroma de las flores del jardín y el sonido rítmico de las olas rompiendo en la playa privada de abajo. Era un sonido pacífico, sanador, muy diferente del rugido amenazador que recordaban. Luna, ahora con las mejillas sonrosadas y una sonrisa permanente en el rostro, corría por el césped persiguiendo una mariposa, sus risas claras y felices como el tintineo de campanillas. Sofía la observaba desde una mecedora, con un libro en su regazo y una taza de té caliente en las manos. Su rostro había perdido la tensión y el miedo de antaño, reemplazados por una serenidad y una madurez que la hacían parecer mayor de sus 18 años. La carta del capitán Alejandro, a quien sea justo, había sido la clave de todo. En ella no solo detallaba los crímenes de Ricardo Vargas, sino que también explicaba que los documentos de la caja no eran solo títulos de propiedad. Eran la fundación de un fideicomiso, creado por el propio capitán, para que si algún día la verdad salía a la luz, toda la fortuna recuperada se destinara a obras de caridad y a proteger a los desamparados de la región, y, en una cláusula final, legaba una parte significativa de esa fortuna a quienes, con un corazón puro, liberaran la verdad de su prisión de madera y sal. Los documentos eran legítimos y, como resultó, increíblemente valiosos. Las tierras que Ricardo había ido adquiriendo ilegalmente a lo largo de los años valían una fortuna. Las hermanas no solo habían recuperado el pequeño terreno de su padre, sino que se habían convertido en las administradoras de un legado que cambiaría la vida de muchas personas. La investigación oficial sobre la desaparición de Carmen y don Ricardo, junto con la confesión póstuma del capitán y el testimonio de algunos viejos pescadores que finalmente se atrevieron a hablar, sacó a la luz toda la red de corrupción y la verdad sobre la muerte de su padre. Su nombre fue limpiado, su memoria honrada. Un coche se detuvo en el camino de entrada. De él bajó una figura inesperada. Era la suegra de Carmen, la abuela del primer matrimonio de su madrastra, una mujer que las había despreciado y les había cerrado la puerta cuando pidieron ayuda. Había perdido toda la herencia que esperaba de Carmen y ahora, enterada de la nueva fortuna de las niñas, venía con una sonrisa falsa y los brazos abiertos, buscando reconciliación y, sin duda, una parte del dinero. Sofía se levantó con calma y se acercó a ella. No había odio en su mirada, solo una fría lástima. «No hay nada para usted aquí», dijo Sofía, su voz suave pero firme como el acero. «La puerta que nos cerró aquel día permanece cerrada para siempre». La mujer se quedó boquiabierta, su máscara de amabilidad cayendo para revelar la misma codicia que había condenado a su nuera. Se fue murmurando maldiciones, derrotada. Sofía la vio marchar sin una pizca de remordimiento. Había aprendido que la bondad no significaba debilidad. Más tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras, se sentaron en el porche, mirando el océano. La caja de metal del capitán, ahora limpia y restaurada, descansaba sobre una pequeña mesa, no como un recordatorio del terror, sino como un símbolo de su resiliencia. «¿Crees que el capitán nos está viendo?», preguntó Luna apoyando su cabeza en el hombro de Sofía. Sofía miró al horizonte, donde el mar y el cielo se fundían. No vio ningún barco fantasma, ninguna aparición, pero sintió una profunda paz, una sensación de gratitud hacia el hombre que, desde el pasado, les había dado un futuro. «Estoy segura de que sí», respondió, abrazando a su hermana, «y creo que por fin puede descansar en paz». Las dos hermanas que una vez fueron abandonadas para morir habían encontrado mucho más que un tesoro. Habían encontrado justicia. Habían encontrado un hogar. Y lo más importante,
se habían encontrado la una a la otra, forjando un vínculo inquebrantable en el corazón de una tormenta. La estrella perdida se había hundido, pero su luz, la luz de la verdad y la esperanza, brillaría para siempre en las vidas que había salvado.